Buenas noches, amigos. Estamos en un conversatorio respecto de ciertas cosas interesantes que todas están relacionadas con el pensamiento bíblico. La pregunta por ahora es, ¿cuál es la joya más hermosa de todo el universo? La joya más hermosa de todo el universo alguna vez y dedujimos de cierto pensamiento basado en preguntas. La joya más hermosa de todo el universo es la vida, tal como la conocemos nosotros en la Tierra. Hasta donde nosotros conocemos, la Tierra es el único lugar en donde existe la vida. La vida surge hace unos cuantos millones de años atrás, pero luego de un proceso muy grande que se da en cuanto al cambio de la temperatura, la llegada del agua a la tierra, y todos esos procesos que llegan a iniciar las primeras proteínas que generan finalmente la vida. La vida es algo extraordinario y algo hermoso, pero ¿cuál es la cosa más preciosa de toda la vida? ¿Cuál es la cosa más preciosa? ¿Cuál es el producto más hermoso de toda la vida? El producto terminado, el producto más complejo de la vida es sin duda el ser humano. Y dentro del ser humano, ¿cuál es el órgano más complejo en el ser humano? El órgano más complejo en el ser humano es el cerebro. Está lleno de miles de millones de neuronas. Casi el mismo número de estrellas que tenemos en el cielo. Las neuronas en nuestro cerebro se interconectan para generar toda su estructura maravillosa del pensamiento. El cerebro, el producto más grande del cerebro humano, es sin duda el pensamiento. ¿Y cuál es la obra más hermosa del pensamiento? ¿Cuál es el resultado más grande del pensamiento? El resultado más grande del pensamiento es el habla. El ser humano ha logrado perfeccionar entre todos los seres vivos, ha logrado perfeccionar el lenguaje para poder comunicarse entre todos los seres humanos. Y lógicamente de allí nacen todos los diferentes lenguajes que hay en la Tierra. Cada uno tiene su característica particular y es sin duda hermoso, es sin duda gratificante y existe una innumerable cantidad de información en cada uno de los lenguajes. Allí está la maravilla del ser humano. Conocer al ser humano a través de adentrarse en su cultura es realmente muy gratificante. Ahora, este lenguaje, cuando nosotros hablamos, expresamos nuestras ideas y estas ideas se expresan en el presente. Pero ¿cuál es el fruto más hermoso de esta medio, de esta habla? Que traspasa el tiempo, que puede lograr traspasar el pasado, el presente al futuro. Es decir, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que nuestra habla logre romper la barrera del tiempo y proyectarse hacia el futuro? O, en su defecto, ¿cuál es la forma que nosotros tenemos para conocer a personas en el que han pasado ya, que han dejado esta vida, ¿sí? Y adentrarnos en su pensamiento, adentrarnos en su
forma, en sus ideas, en su forma de pensar, en su cultura. La joya más hermosa del ser humano, que dijimos es el habla, cuando esta habla se transforma en escritura, logra traspasar el tiempo. Por ejemplo, si nosotros abrimos ahora un libro y comenzamos a leer un libro que fue escrito hace 2000, 3000 años, y comenzamos a entender el pensamiento de algún sabio de esa época, estamos adentrándonos en su pensamiento, estamos haciendo su propio pensamiento, haciéndolo nuestro, viviendo de alguna forma lo que él vio, si nos está describiendo un paisaje o nos está describiendo sus ideas, su pensamiento. Él de alguna forma está cambiando nuestro ADN al cambiar nuestro pensamiento. Y en la misma forma, si nosotros escribimos ahora algo, estamos dejando un legado para el futuro, que alguna persona en el futuro va a lo mejor a leer lo que estamos describiendo y va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, la joya más hermosa en todo el universo conocido es sin duda la escritura y por lo tanto los libros. Los libros son la joya más hermosa de todo el universo, que no es comparable a ninguna otra joya, a ningún metal, ni a ningún diamante, ni cosa por el estilo. El ser humano ha creado algo hermoso, algo digno de apreciar. Y dentro de esa joya tan hermosa como es la escritura, como es el libro, hay un libro que es también una joya, la joya más hermosa de todos los libros. Estamos estudiando la Biblia porque la Biblia no es un relato histórico solamente, sino que la Biblia es un poema, la Biblia es un canto, la Biblia es la estructura más compleja del pensamiento escrito a lo largo de todos los siglos. Y eso es precisamente lo que estamos estudiando en este espacio, tratando de descifrar los diferentes niveles de profundidad que tiene el mensaje bíblico. Es decir, la Biblia no es un libro que hay que leer y entender lo que está escrito literalmente, sino que lo que está escrito literalmente tenemos que decodificarlo como un poema. Primero, un poema se lo decodifica, por ejemplo, en cuanto a su estructura de versos. Probablemente tiene rima. Y si tiene esa rima, también hay un canto allí. Cuando estamos hablando de rima y estamos hablando de cántico y de métrica, estamos hablando de números. Pero esa es una de las cualidades del relato. El relato contiene mucha información alegórica y utiliza el lenguaje para mostrarnos, darnos pistas de que dentro de lo que está relatando hay información mucho más profunda y mucho más importante que tenemos que aprender a entender. Por ello está escrito también en el libro de los Salmos que dice, el secreto de Dios es para los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces tenemos que aprender a ver la Biblia desde esta perspectiva como un cúmulo de información, un cúmulo de la más rica información que tenemos en nuestra mano. ¿Y esto para qué sirve? El Creador sin duda quiere que nosotros demos rienda suelta a nuestra inteligencia, trabajemos nuestro interior, nuestra interioridad, nuestra mente, para sacarle el máximo provecho de toda la información que tiene allí. Porque a la final, cuando encontramos toda esa información, la misma Biblia nos dice,
De eso se trata la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y el mismo Mesías responde, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien llaman Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, la vida eterna está escondida en todo este proceso de investigar y escudriñar todas las escrituras. ¿Por qué escudriñamos todas las escrituras? Porque la misma Biblia dice, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Está escrito en una de las cartas de Pablo, el apóstol, que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lamentablemente esto está mal interpretado y nos han enseñado de que no debemos estudiar, no debemos estudiar mucho, debemos más creer que dudar. El creer, porque está también mal entendida la palabra creer. Vayámonos con el asunto de la letra mata, más el espíritu vivifica. Justamente lo que estábamos hablando de que la literalidad de los relatos bíblicos contiene mayor información adentro. Cuando leemos lo literal es el relato tal como está escrito, que Jesús andó sobre las aguas, que el Creador, Dios, ayudó al pueblo de Israel a salir de Egipto, Él les ayudó a luchar las batallas, y cuando se portaba mal el pueblo de Israel, les ayudaba al contrario. ¿Para qué? Para que le ganen la batalla al pueblo de Israel. Todo ese tipo de cosas, a ese nivel, inclusive pueden tener algún grado de contradicción. Encontramos, sin duda, varias contradicciones en el texto literal. A eso se le llama la letra, es decir, lo literal. Lo literal, lo que está escrito, mata. Es decir, en cierta forma, vamos a decir que la ley, a eso se le conoce como la ley. La ley mata. La ley está puesta ahí para muerte. Pero cuando entendemos esa ley, cuando encontramos la interioridad de esa ley, estamos encontrando el espíritu de la ley. En el espíritu de la ley, como en todas leyes, la intención de la ley es el espíritu de la ley. Eso es lo que verdaderamente vivifica, eso es lo que da vida. La letra mata es la ley de Moisés, estaba escrita que si hacemos esto, la muerte, porque dice la escritura, la paga del pecado es muerte. Y el espíritu de la ley es precisamente ese de dar vida, lo que está en lo interior, en lo que comenzamos a decodificar, a escarbar, es como que estuviéramos encontrando las papitas que están escondidas debajo de la tierra, o las zanahorias, o todos los alimentos que se siembran y están escondidos debajo de la tierra. Nosotros vemos las plantas de las papitas, pero las papas están escondidas adentro y para eso hay que escarbar. A eso se le conoce como el espíritu de la ley. Entonces, la letra mata no es el estudiar lo que mata, sino precisamente el no estudiar, el no ser conocedores, sino el quedarnos en ignorancia, porque el conocer es la luz y el no conocer es la ignorancia, y la ignorancia es sinónimo de oscuridad.